Nos vamos a ir ahora a un reportaje que queríamos haberles ofrecido ayer, pero bueno, se nos traspapeló un poquito, pero ya lo tienen. Es una conferencia que habla de la espiritualidad en el mes sagrado de Ramadán. Una conferencia promovida por la Comisión Islámica de Melilla, que forma parte de un amplísimo programa de actividades y actuaciones con motivo del mes sagrado de Ramadán para los musulmanes. Una entrevista muy interesante de Estefanía Nusio. Continuamos con las actividades y las conferencias con motivo del Ramadán, del mes sagrado. Hoy tenemos a nuestro siguiente invitado, al conferenciante Hossein El Wariachi, y con él vamos a hablar sobre la siguiente conferencia, que es sobre la espiritualidad en el mundo actual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y feliz Ramadán a todos los melillenses. ¿Podemos decir que el mundo actualmente está en crisis? Hombre, lo podemos decir y asegurar. Prácticamente los especialistas de todos los ámbitos hablan de que vivimos un momento crítico, tanto a nivel social como a nivel climático y a nivel de civilización. Entonces, creo que sí, es una crisis múltiple que vamos a intentar hoy abordar un poquito y sobre todo incidir en cómo podemos salir de esta crisis. Si desgranamos este concepto de crisis múltiple, ¿a qué ámbitos nos circunscribimos? Pues para empezar, desde la misma connotación o del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Creo que es una pregunta hoy día que mucha gente le costaría mucho de definir y por lo tanto ahí tenemos una crisis que deriva luego en las iniciativas que se llevan a cabo, en las decisiones que toman, pues tanto países como sociedades como a título individual de cada persona. Desconocer un poco lo que es la naturaleza humana, no tener clara la idea sobre el mismo ser humano, pues no permite visualizar el horizonte, el futuro y actuar, digamos, de forma responsable en consecuencia con lo que es, por ejemplo, el clima, con lo que es la convivencia en una sociedad, etcétera. Y eso exacerba pues los egoísmos de todo tipo, los nacionalismos más exacerbados, etcétera, etcétera. Los extremismos que vemos hoy en día no es más que una traducción de este vacío y de esta falta de espiritualidad, de sentido, y creo que es muy importante que lo abordemos desde la raíz del problema para poder atajar de alguna manera lo que decía Diamond, que viene el Jared Diamond, pues el colapso, digamos, la humanidad está en riesgo, sobre todo ahora tenemos armamento y desarrollo tecnológico científico capaz para hacernos mucho daño y no estamos a la misma altura de avance y desarrollo a nivel espiritual, ético y moral. ¿Podemos hablar que el individualismo es el problema donde radica realmente esta crisis espiritual? Sin duda, porque una persona, una cultura, una sociedad, una comunidad falta de espiritualidad tiende solo a mirar su propio interés. Es la supervivencia más absoluta en el sentido de que yo contra el mundo. Ya lo decía Spinoza hace siglos, el hombre es el lobo para el hombre y ahora lo estamos practicando día a día. Ya hablaba o se hablaba solamente desde cierta élite respecto a la sociedad, pero es que actualmente prácticamente cada persona sin darse cuenta actúa de una forma irresponsable para con los demás. Estoy yo primero y luego el resto. Y eso sí que es evidentemente el grave problema que tenemos hoy. Esto sin duda nos puede llevar a una crisis mucho más mayor que no una espiritual, una crisis de sociedad, una crisis ahora tanto que hablamos del concepto global. Y si hacemos un paso atrás, ya muchos literatos y muchos escritores esto lo han pronosticado. Sin duda, por eso a mí me duele decirlo, porque esto ya no lo voy a decir yo hoy, no es un descubrimiento, esto ya lo vienen avisando expertos, sociólogos, antropólogos, filósofos, de que por la senda de la modernidad que hemos tomado nos ha pasado de lo que decía, por ejemplo, Guy, el filósofo francés, de buscar el sentido del ser a solo interesarnos por el tener, ni siquiera el tener, ahora es solo aparentar. Estamos en lo que llama también Byung-Chul Han, la sociedad de la transparencia, pero no la transparencia desde la transparencia política, no, de cada uno se exhibe, cada uno pues se vende como producto. Zygmunt Bauman, por ejemplo, lo dice, pasamos de consumidores a realmente ser nosotros objeto de consumo. Y eso está haciendo que muchísima gente, personas, sociedades enteras, en realidad nos estamos vendiendo como esclavos a un sistema que manipula y esclaviza y somete a las personas sin darnos cuenta, con un chisme, con cosas. Y preguntamos a cualquiera, lo que está buscando es solo su interés, satisfacer sus placeres, pero de forma inmediata además, ni siquiera un poco a medio plazo o a largo plazo, como podría hacer las generaciones previas, sino que ahora es que solo existe el hoy y ahora, y lo quiero todo y lo quiero ahora.
Y eso, claro, al fin y al cabo, si lo traducimos en la vida individual de la persona, es entrar en conflicto con la familia, con los compañeros de trabajo, de la universidad, etcétera. Es que porque estoy yo antes que los demás son competidores. Entonces, no tienen que ser un obstáculo en mi carrera y esta cultura que hemos traído de Estados Unidos de tú contra el mundo, tú tienes que llegar al número 1 porque no vale el número 2, ¿no? A título familiar o a título de comunidad, pues si tenemos un país, por ejemplo, como el nuestro, donde hay una diversidad, pues cuando se mete esta idea que es un veneno del egoísmo, pues entramos en sectarismos, en comunitarismos. Entonces vamos a ser unos contra otros, blancos contra negros, musulmanes contra otros, etcétera, y vamos a entrar en una división de la propia sociedad. Y claro, a nivel global, pues ya bloques identitarios para hacer frente. Ucrania es un excelentísimo ejemplo, Siria es un excelentísimo ejemplo, es decir, conflictos que estamos viendo, pero los bloques se unen no en base a la humanidad, no a esa conciencia de los derechos humanos, por ejemplo, después del trauma que supuso el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, lo que hemos tenido, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, había cierta conciencia de cuidado, que somos una misma unidad, una misma humanidad y que tenemos que actuar como tal. Pero desde la caída del muro de Berlín parece que eso ha cambiado y ahora vamos a ir a explotar el máximo posible de los demás, y el elemento del lucro, el elemento económico se ha convertido en el centro, no el ser humano, sino el centro es el lucro. Entonces, lo que estamos viendo de conflictos no es más, y también el precio que estamos pagando como planeta, ¿no? La Tierra está en peligro también por la contaminación, por el cambio climático, no son más que manifestaciones, que traducciones de esta visión tan materialista, extrema, donde no se ve más que lo material y de forma además inmediata. Ni siquiera por interés material, si miramos a largo plazo, tomaríamos las decisiones que tomamos hoy. Absolutamente de acuerdo. ¿Podríamos hablar del concepto de egos de plástico entre las personas? Sin duda. No solo eso, es que estamos viendo fenómenos, también lo de la maternidad subrogada, no quisiera yo detallar cosas, que luego lo hablaremos en detalle, pero estamos viendo que el capitalismo se ha metido hasta la médula, incluso en las relaciones afectivas entre una pareja, entre la familia. Pues ahora pues la paternidad se alquila, la maternidad se alquila, los hijos se alquilan. Me refiero a cuando alguien quiere tener un hijo pero no quiere asumir las responsabilidades, o por ejemplo la mujer no quiere sufrir, entre comillas, el parto, pues vamos a alquilar a una Ucrania que está de moda. Hace poco lo que estaba de moda era que muchas familias españolas o parejas iban a Ucrania para alquilar vientres de mujeres a cambio de dinero. Entonces, estos fenómenos lo que están haciendo es realmente hacer ver que el ser humano no es más que, no tiene ninguna trascendencia, no es más que pues un producto más. Y claro, el precio lo estamos pagando y lo veremos todavía si no ponemos fin a que vamos a normalizar cosas que no aceptaríamos hace 10, 20 años. Y aquí me refiero a que, por ejemplo, estamos consumiendo muchos bienes materiales y no nos importa que esos bienes hayan sido producidos por esclavos, literalmente por esclavos, sea en Tailandia, en Vietnam o en China, etcétera. Y eso ahora está viniendo también a nuestra casa. Es decir, lo hemos permitido mientras la esclavitud ha tenido lugar, o la explotación laboral, en otros países del tercer mundo, y ahora, claro, el capitalismo está tramando de esa forma tan salvaje a nuestra propia casa, y podemos permitir pues gente que puede decir cosas que hace 10 años era imposible, que es que se pueda explotar a los trabajadores, que por qué tiene que haber un salario mínimo. Son manifestaciones que hace 10 años serían absolutamente intolerables para la sociedad. Pero ahora no genera ni la crisis económica ni las crisis múltiples que vivimos en sociedad, no genera una reacción social de rechazo, de repulsa, de una defensa por una sociedad pues sana, justa, solidaria, libre, sino que cada uno mira por su lado, y creo que también como país y como sociedad, como España, pero también a nivel local, como Melilla, cada ciudad, cada pueblo, pero también como continente y nuestra civilización occidental, y nuestro modelo lo vendemos también para el mundo, que nos siguen a ciegas, y se lo imponemos también como modelo, pues amenaza con que el ser humano mismo se disuelva y también las sociedades se desintegren, y ya veremos quién entonces un poco ordena el tinglado que puede quedar. Esperemos no llegar a ese extremo, esperemos. Es lo que iba a decir, esta es una visión muy catastrofista
No sé si real, al 100%, realmente si no se pone un poco de freno, ¿no?, a este vacío existencial, y también, digamos, los recursos, como usted bien apuntaba, pues no son ilimitados, no estamos pensando en las generaciones venideras, es verdad que estamos maltratando, ¿no?, también al medio ambiente y al planeta. Si no se pone freno, ¿cuál es el futurible que usted hace? Pónganos un ejemplo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Es una visión, pero muy factible, es pesimista, es catastrófica. Yo no soy pesimista, luego veremos que realmente se va a cambiar. Pero como las cosas se dejen tal cual están ahora, el escenario, estudios científicos, son cálculos matemáticos que nos dicen nos vamos a dar contra la pared, pero de forma bruta y catastrófica. La cuestión es que si nos concienciamos y podemos redirigir el rumbo y salvar lo que podamos salvar. La cuestión es que realmente, actualmente, si seguimos el mismo camino, el mismo rumbo, de intentar sacar, lo más importante es el lucro, lo más importante es acumular riqueza material a costa no solo ya de los demás países, de más pueblos, de más clases sociales, incluso a costa de las generaciones venideras, nos va a ir muy mal. Pero lo permitiremos como humanidad. ¿Vamos a dejar vislumbrar ese futuro tan oscuro y dejarnos llevar? ¿O vamos a decir, no, para, aquí tenemos que detenernos, tenemos que reflexionar, a lo mejor tenemos algunos valores o algunas ideas que damos por hechas que son sagradas, como es el progreso, como es el crecimiento, y decir, para. A lo mejor es el momento de pensar en el decrecimiento, como están proponiendo algunos expertos. Es el momento de no acumular riqueza a costa de generaciones, sino de mejor repartir. El ejemplo muy sencillo: mueren cada día 40.000 niños de hambre. Cuando se tira comida, el 30% de lo que se produce se tira sin ni siquiera abrir los productos. Entonces, si llegamos a esa conciencia, y creo que aquí la espiritualidad es clave para dar sentido, porque sin espiritualidad sencillamente todo lo que podamos decir no va a tener sentido. Sí. ¿Por qué voy a ser yo solidario con las generaciones futuras? ¿Por qué voy a ser solidario con el vecino? ¿En nombre de qué? Entonces, lo que realmente nos va a dar ese cemento y esa conciencia de preocuparnos no solo por nosotros, sino también por los demás, no solo por el vecino, sino también por las generaciones que vienen, es esa visión trascendental del ser humano, que no somos unas bestias, que no somos meros productos, sino que somos seres trascendentales, que tenemos valores, que tenemos una continuidad histórica, y eso es fundamental para que tengamos esa conciencia y actuemos en consecuencia. Absolutamente de acuerdo. Urge, por lo tanto, un despertar espiritual. ¿Por dónde se empieza? El primer paso. Porque claro, sobre el papel y sobre la mesa puede ser relativamente sencillo exponer estas teorías y de lógica aplastante, pero luego la realidad nos muestra que es otra historia. Sí, de hecho justamente esa es la conferencia. Si seguís aquí, la vais a grabar, va de eso. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Porque hablar de espiritualidad puede ser algo fácil. Realmente lo que se requiere es trabajo, esfuerzo, sacrificio, para que uno trascienda a sí mismo, para que uno supere su propio ego y luego ir al encuentro de los demás. Y aquí también la comunidad musulmana, hablaremos hoy de espiritualidad en general, pero también desde una perspectiva islámica, pero también me consta, y tengo amigos de otras tradiciones religiosas que también se están haciendo los mismos esfuerzos de concienciación, de despertar espiritual, porque las espiritualidades se encuentran. Si no hay espiritualidad, es muy difícil que se entiendan diferentes culturas y diferentes sensibilidades religiosas. Es justamente esa dimensión espiritual donde la gente puede hablar de forma sosegada, tranquila, donde realmente se ve la dignidad del ser humano plenamente vista, de que es un ser que trasciende, no es solo un objeto, no es solo materia, que es alguien trascendente. Por lo tanto, ahí sí que hay mucho que hacer y mucho que trabajar también. Pero si cada comunidad, cada tradición hace un esfuerzo de resistencia al modelo actual que nos aboca al colapso o se organiza de modo que podamos ofrecer también alternativas a la sociedad, de que podemos llevar una vida sin tanto consumo, más sana, más sosegada, más tranquila, más humana al fin y al cabo. Pues ojalá que todas las personas aprendamos un poquito más en este recorrido de la vida, que estemos cada vez un poquito más trabajados emocional y espiritualmente, y para vibrar todos juntos en una sintonía más alta. Pues así, apostemos por una espiritualidad militante y no caer en el error de estas trampas de espiritualidad de producto de consumo, que también lo hay y mucho en el mercado, que es bueno, ya detallaremos luego, pero también para que veamos cómo el materialismo y el capitalismo intenta
convertir todo en un producto y venderlo y ganar pasta. Las religiones también están convirtiendo en un producto de mercado bajo demanda. Entonces, advertir también de esa espiritualidad de consumo, que es una espiritualidad que viene a calmar las ansias del propio espíritu humano, de preocupaciones, de tener que responder las cuestiones existenciales. Entonces, son como pildoritas para ese ejercicio de calmar ese ego y sin salir de ese ego, sino que tú explotas a los demás, consumes productos producidos por gente explotada, pero tú siéntete bien. Tú tranquilo, tú haz saludo al sol y tú hazte 5 minutos de respiración y relajación y ya vas bien, que ya has solucionado las cosas. Así no se solucionan las cosas. Desde luego, muchas gracias. Un placer. Bueno, pues una interesantísima entrevista de nuestra compañera Estefanía Nusio, muy interesante la opinión de este periodista que además ha estado en Melilla con motivo del mes sagrado de Ramadán y ha ofrecido esta interesante conferencia.